Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes al doctor Galindo allá en España. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica del día de hoy. Para la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, es un honor contar con la participación del doctor Alberto Galindo. El doctor Galindo nos acompaña el día de hoy. El doctor Galindo es especialista en ginecología y obstetricia. Es especialista en experto en ecografía prenatal y medicina fetal, especializado en ecocardiografía y cirugía fetal, y es el jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El tema que vamos a revisar hoy es evaluación del corazón fetal en tiempos del COVID-19. Doctor Galindo, muchas gracias por su participación en nombre de la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, de la Asociación de Perinatología y Medicina Materno-Fetal del Valle del Cauca y de la Asociación Caucana de Perinatología. Bienvenido, doctor Galindo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer a FECOPEN que confíen en mí para hacer esta presentación. Como decíamos aquí en el preámbulo, más me hubiera gustado estar allí presencialmente con todos vosotros. He podido ver durante la conexión caras amigas, he visto por ahí a Miguel Parra, he visto a Óscar Ordóñez, gente que hemos coincidido muchas veces alrededor del mundo y que me gustaría volver a veros, y no a través de la pantallita simplemente, sino presencialmente. Pero bueno, estamos viviendo unos tiempos difíciles, completamente diferentes, y bueno, sobre eso va a girar la presentación, que confío en que transcurra con normalidad. Si técnicamente detectáis algún problema, por favor comunicármelo pronto para intentar solucionarlo. Espero que la presentación, los vídeos, la propia señalización que yo haga con el mouse se vean bien. Y insisto, si hay algún problema, por favor, comunicármelo. Bueno, evidentemente para todos nosotros están siendo unos tiempos completamente diferentes. ¿Quién está ajeno a la situación que estamos viviendo en el mundo? A ver si no me corre la presentación ahora. Con una situación de pandemia que afecta a los 5 continentes, prácticamente no hay ningún país en el mundo que esté ajeno a esta auténtica pesadilla, de tal manera que las cifras se actualizan prácticamente a diario. Estas son cifras sacadas de la Organización Mundial de la Salud hace una semana, donde había casi 9 millones de casos confirmados de coronavirus, de COVID-19, y casi 465.000 muertes. Estos mismos números hoy son de casi 10 millones de casos confirmados y casi medio millón de muertos. Prácticamente en pocos días, en una semana, ha habido 50.000 muertos más y casi medio millón o un millón de contagios más. Por tanto, es una auténtica pesadilla lo que estamos viviendo, y les puedo asegurar que lo que hemos sufrido en mi país, lo que estamos sufriendo todavía, nos permite de alguna forma conocer bien lo que supone esta pandemia. Como probablemente han podido escuchar a través de las noticias, el COVID-19 ha sacudido de forma muy notoria a España. Con cifras de la Organización Mundial de la Salud de hace unos días, ven que teníamos casi 250.000 de casos confirmados de coronavirus y más de 28.000 muertes. Tiene un número muy importante de personas afectadas en mi país. Y si utilizamos también mapas de la Organización Mundial de la Salud que identifican la intensidad del color, la cantidad de muertes por millón de habitantes, pueden ver que mi país, España, está, y estos son datos del día 22 de junio, desde hace justo una semana. Mi país está especialmente sacudido por la pandemia, igual que Francia, que Italia, que en el Reino Unido o que Estados Unidos, de tal manera que, por ejemplo, la tasa de muertes en mi país por millón de habitantes es una de las más altas del mundo, con más de 600 muertes por millón de habitantes, por detrás del país que lidera este nefasto ranking, que es el Reino Unido, con 626 muertes por millón de habitantes, y prácticamente el doble de la que tienen en Estados Unidos de Norteamérica, que tienen una tasa de muertes por millón de habitantes de no llega a 370 muertes por millón. Cifras que en cualquier caso son espeluznantes,
y que han sacudido los 5 continentes con una barrida que, como saben, empezó en el Pacífico Oeste y ha ido trasladándose hacia el este. Empezó, como saben todos ustedes, en China, luego afectó países de Oriente Próximo, afectó países europeos y ahora está afectando y de forma muy dura a Latinoamérica, también Norteamérica, y como bueno, ustedes estarán presenciando en sus propias estadísticas, las cifras no hacen más que aumentar y a día de hoy todavía no hemos conseguido doblegar la curva de crecimiento de casos en los países latinoamericanos. Esto obligó a las autoridades a tomar decisiones drásticas, que es lo que, por ejemplo, pasó en mi país, donde el 15 de marzo se decretó el estado de alerta y el confinamiento poblacional, y esto es lo que permitió, con el paso de las semanas, reconducir esta curva de contagios, estas columnas en verdes, el número de contagios que se han conseguido amortiguar bien entrado mayo, hasta el punto de que a día de hoy, aunque sigue habiendo contagios, son mucho menos, cuantitativamente mucho menos numerosos, y muchos de ellos se comprueba a día de hoy, porque se están haciendo test de PCR a gran parte de la población, que se dan contagios en gente completamente asintomática. Pero en definitiva, el doblegar esta pandemia ha obligado a tomar decisiones drásticas que se han tomado en casi todos los países, particularmente en el mío, y que se ha confirmado como la única manera de conseguir doblegar esta pandemia. Y esto ha conducido a generar unas imágenes que ninguno de nosotros había visto jamás, con unas ciudades importantes del mundo completamente vacías, ciudades en China, esto es Madrid, esto es Londres, Roma, París, el Times Square de Nueva York, completamente vacías. Situaciones que ninguno de nosotros había vivido jamás y que indudablemente contrastaban estas imágenes de vacío, de que todo el mundo está en su casa y las calles están vacías. Estas imágenes contrastaban y mucho con las situaciones que se vivían dentro de los hospitales, como muy probablemente ustedes también estarán presenciando en la actualidad, con las urgencias absolutamente colapsadas de los grandes hospitales, llenas de pacientes con sintomatología sugestiva de coronavirus, y las unidades de cuidados intensivos también repletas de enfermos en situaciones críticas, atendidos por personal sanitario disfrazados con estos trajes que apenas conocíamos, estos trajes de protección individual, y que en muchas ocasiones eran incluso insuficientes para poder abastecer a todo el personal sanitario que lo requería y poder atender, por tanto, adecuadamente a la población. Entonces, esto, insisto, ha generado un caos sanitario para el que prácticamente ningún país estaba preparado y que, en cierto modo, ha sido responsable de que de los resultados, fundamentalmente en términos de defunciones, hayan sido y sigan siendo en gran medida tan malos como han sido. Ha sido, digamos, la avalancha de pacientes ha sido mucho mayor que lo que podía asimilar el sistema. Concretamente, y mostrándoles cifras de mi hospital, estas son cifras que se revisaban prácticamente cada día. El número de camas, mi hospital es un hospital grande en Madrid, que tiene de forma basal poco más de 1000 camas, pues se fueron aumentando el número de camas para poder atender a todos los pacientes que acudían a las urgencias, de tal manera que se produjo prácticamente un colapso en los últimos días de marzo y primeros días de abril, donde teníamos porcentajes de ocupación cercanos al 100%, y lo que era incluso peor, unas tasas de ocupación en cuidados intensivos también por encima del 90%. Es decir, que la posibilidad de admitir nuevos enfermos era una posibilidad cada vez más pequeña. No eran precisamente los mejores días para ponerse enfermo, porque se corría el riesgo de que no hubiera una cama para ti si caías enfermo en esos días. Por tanto, insisto, se produjo en gran medida un colapso sanitario en mi país y que en cierto modo también condicionó el que hubiera que, de alguna forma, decidir por quién se apostaba más, por qué pacientes se hacían más esfuerzos y por qué pacientes se hacían menos esfuerzos.
una situación que desde el punto de vista ético ha generado desde luego muchísimas controversias y que a día de hoy sigue siendo motivo de debate. Lo cierto es que, como os decía antes, el confinamiento es lo que consiguió doblegar esta curva y esto es lo que permitió, con el paso de los días y conforme avanzaba abril y mayo, que se fueran reduciendo las tasas de ocupación y que a día de hoy la situación prácticamente se haya normalizado en mi país. La obstetricia, nuestra especialidad, desde luego no ha sido ajena a todo esto. Estos son datos también de mi hospital que tenemos actualizados. Fijaros, estos son los casos que hemos tenido positivos con PCR confirmada en gestantes. En números absolutos está en torno a 100. Fijaros que el mayor número de casos los tuvimos en las semanas 12, entre las semanas 12 y 15 del año. Esto equivale a las 2 últimas semanas del mes de marzo y las 2 primeras semanas del mes de abril. Y conforme fue surtiendo efecto el confinamiento, como podéis comprobar, el número de casos positivos que vimos ya a finales de abril y primeros de mayo se redujo de forma notoria. Sin embargo, también ha sido muy curioso observar qué ha pasado con la seroprevalencia en las gestantes. Fijaros cómo ha sido la curva de crecimiento de la tasa de gestantes en nuestro medio que tienen anticuerpos. Test que estamos haciendo de forma sistemática a día de hoy. Fijaros que en la semana 19, que para que os hagáis una idea corresponde a la segunda semana del mes de mayo, aproximadamente el 20%, un poco más del 20% de nuestra población de embarazadas tienen anticuerpos IgG como respuesta al contagio por el coronavirus. Y aproximadamente el 30% de ellas son gestantes que no tuvieron jamás síntomas por el coronavirus. Esto es muy importante. Por tanto, veis cómo la tasa de contagios por PCR en mi país, en España, se acumuló fundamentalmente en las 2 últimas semanas de marzo y las 2 primeras semanas de abril, semanas 12-15, y sin embargo la seroprevalencia no ha hecho más que aumentar. Desde la última semana del mes de febrero, donde ninguna embarazada en nuestro medio tenía anticuerpos, el virus, por así decirlo, no había llegado a España. Y lo que se ve conforme avanzan las semanas, hasta el punto de que en la segunda semana del mes de mayo, aproximadamente una quinta parte de nuestras embarazadas tienen anticuerpos anticoronavirus. Y es de suponer que en gran medida estas cifras serán superponibles en todos los países. No tiene por qué haber grandes diferencias entre los países, siempre y cuando los gobernantes tomen las medidas que se supone que han de tomar con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad. En cualquier caso, lo que es importante también destacar es que el coronavirus o la atención a los pacientes con el COVID-19, que en gran medida colapsó los hospitales, tuvimos que hacer un ejercicio de adaptación importantísimo con el fin de con el fin de conseguir que pudiéramos seguir tratando a los pacientes que sin tener el coronavirus también venían a nuestros hospitales. Es decir, ha habido especialidades que prácticamente no han hecho nada de lo relacionado con su especialidad porque se han dedicado única y exclusivamente a tratar pacientes con coronavirus. Pero nosotros, en nuestra especialidad, donde atendemos a mujeres embarazadas, que tenemos que atender los partos y la atención de sus recién nacidos, no podíamos desatenderlas, de tal manera que teníamos que intentar conjugar, por una parte, la atención a los pacientes con coronavirus con la atención a los pacientes que sin tener coronavirus también acudían a nuestros hospitales. Y esto, de alguna forma, se ha traducido en la elaboración de infinidad de protocolos, guías clínicas, directrices, documentos de consenso, etcétera, sobre cómo hacer las cosas en esta época de la pandemia por el COVID-19. Y en ese sentido, nuestra especialidad, evidentemente, no ha sido ajena. Y aquí os traigo, por ejemplo, una referencia que me parece un buen documento publicado muy recientemente en el American Journal de Ginecología y Obstetricia, donde establecen cuál es la forma de actuar en función de la situación de los pacientes
en la época de la pandemia por el COVID-19. Y como esta clase, como este webinar fundamentalmente gira en torno a la exploración cardiovascular del feto, pues básicamente me voy a centrar en eso y no voy a entrar en lo que es la valoración del parto o la valoración de otras derivadas relacionadas con el COVID-19. Me voy a centrar fundamentalmente en lo que es la atención obstétrica. Pues bien, en este documento se pone de manifiesto que hay una serie de puntos clave que tenemos que desarrollar con independencia de la pandemia, y entre estos puntos clave está la atención obstétrica ultrasonográfica de las gestantes, donde tenemos que intentar hacer las ecos rutinarias más importantes con independencia de la pandemia. Y esto es importantísimo, y esto ha sido un poco lo que nosotros hemos pretendido desde el primer momento, hacer posible que, a pesar de la situación que teníamos en el hospital como consecuencia del coronavirus, que eso no repercutiera negativamente sobre la atención a nuestras embarazadas, con independencia de si la embarazada tenía síntomas o no tenía síntomas del coronavirus. No hemos querido que hubiera colaterales indeseables como consecuencia del coronavirus. Bastantes estábamos pidiendo ya en términos de pacientes críticos, en términos de pacientes que fallecen, como para generar más colaterales adversas, y por eso desde el primer momento en mi hospital, prácticamente en todos los que yo conozco, hemos procurado que desde el punto de vista de la medicina materno-fetal esta situación del coronavirus no repercutiera en la atención de la madre y de su hijo. Y esto se ha traducido en una serie de elementos clave que yo resumo en esta diapositiva, donde, a diferencia de la temporada o de la época pre-pandémica, pues hemos procurado que en las salas de exploración, en las salas de ecografía materno-fetal, hubiera un distanciamiento social, es decir, las mismas normas que se aplican al conjunto de la población, se aplicaran también dentro del hospital a las pacientes que nos visitaban en la consulta. Hemos reducido mucho el tiempo que las pacientes esperan en la sala de espera, intentando evitar la aglomeración en las mismas, y hemos prohibido que las embarazadas acudieran a las consultas acompañadas, lo cual en cierto modo también ayudaba a evitar la masificación en las salas de espera y en la propia sala de ecografía. Decidimos hacer solamente las ecos que llamamos imprescindibles. Y como veis en la diapositiva pongo aquí no consenso, y como veréis también en las diapositivas siguientes, no todo el mundo está de acuerdo, en qué es imprescindible. Y esto en cierto modo depende también de un poco de cuál sea la legislación que impere en cada país. De esto hablaremos un poco más en detalle dentro de unos minutos. Y por último, hemos también acortado la duración y número de ecografías que hacemos a las embarazadas. Procuramos que el tiempo que la embarazada permanece en la sala de ecografías sea el menor posible. Ahora veréis cómo. Y también reducir el número de ecos que hacemos a las embarazadas, de tal manera que evitemos, en la medida de lo posible, que las embarazadas acudan a los hospitales, porque los hospitales, todos lo sabemos, y sobre todo en aquella época donde más pacientes teníamos ingresados con coronavirus, los hospitales pueden comportarse como fuentes de contagio para las embarazadas. Y por tanto, cuanto más podamos evitar que una embarazada nos visite al hospital, más probablemente la protegeremos a ella y a su hijo. Hacemos un triaje previo a la ecografía. Este triaje consiste, en primer lugar, en hacer una encuesta epidemiológica preguntando a la mujer si tiene o ha tenido algún síntoma o signo relacionado con el coronavirus. Y, como conocéis, el abanico de posibilidades de síntomas
que hay descritos asociados al coronavirus es muy importante. Por tanto, el interrogatorio ha de ser un interrogatorio amplio y ante la más mínima sospecha de que la paciente pueda haber tenido o pueda incluso tener activamente en ese momento la infección por coronavirus, debemos desviarla, debemos retirarla de la sala de ecografías, digamos, normal y dirigirla a una sala de exploración especial que, como os explicaré a continuación, hemos habilitado para explorar a las pacientes con PCR positiva o con alta sospecha clínica de tener el coronavirus. Este interrogatorio se lo hacemos el profesional que la interroga a la mujer, lo hace con mascarilla, igual que la paciente. Es obligatorio que todos los pacientes que circulan por el hospital lo hagan con mascarilla. Como os decía, si la paciente tiene sospecha clínica de tener infección por coronavirus o nos dice abiertamente que tiene o ha tenido una PCR positiva, la exploraremos en una sala especial que tenemos para explorar a mujeres con sospecha o con confirmación de tener el COVID-19. Ahora veréis en qué protección se hace en esta sala para proteger al profesional y hacer la ecografía sin mayor demora. Y por último, una vez que se termina la exploración, se hace una desinfección de la sala previo a que entre una nueva paciente. ¿Qué hacemos durante la exploración? La exploración, si la paciente no tiene síntomas de coronavirus, la hacemos simplemente con una mascarilla quirúrgica y con guantes. No nos ponemos bata, ni tampoco hace falta gafas de protección, ni pantalla facial, sino simplemente mascarilla quirúrgica y guantes. Es importante, con el fin de reducir, como os decía antes, el tiempo en el que la paciente permanece en la sala, grabar la exploración y hacer las medidas que tengamos que hacer del feto o de estructuras maternas a posteriori, de tal manera que con eso, y luego lo trasladaremos al informe, reduciremos el tiempo que estamos juntos, la paciente y el médico, en la sala. Si hay que hacer alguna explicación adicional por un hallazgo que se detecte en la ecografía, es importante mantener el distanciamiento social y que entre la paciente y nosotros haya más de 2 metros de distancia. Es importante también reducir al máximo el número de personas que hay en la sala. Probablemente baste la enfermera, baste el médico y baste la paciente y poco más. Y esto, aunque sea duro decirlo, en los hospitales universitarios como el nuestro, donde formamos a residentes y tenemos también alumnos rotando con nosotros, este tipo de exploraciones ecográficas, si queremos reducir su duración, es importante que las hagan los expertos. Digamos que aquí el tiempo es oro y cuanto menos tardemos en hacer la ecografía, menos probabilidad existirá de contagio para todo el mundo. Y por eso es ideal que las exploraciones durante la pandemia las hagamos la gente que tiene más hábito en hacer este tipo de exploraciones. Y por último, una vez que hemos terminado la exploración, es importante desinfectar el transductor, ventilar la sala, elaborar el informe. Debemos evitar las reuniones grupales. Lo que estamos recomendando a la población en su conjunto, tenemos que hacérnoslo nosotros, debemos aplicárnoslo a nosotros mismos y mantener también distancia social entre los profesionales. Es decir, nosotros, por el hecho de ser médicos, tenemos que además predicar con el ejemplo. Tenemos que los propios pacientes que hay por el hospital y familiares de estos pacientes tienen que ver que nosotros mismos somos los que mantenemos las normas que a ellos mismos les estamos pidiendo que guarden. Por tanto, debemos procurar no tener reuniones grupales y estar suficientemente separados entre nosotros dentro del hospital. En el caso de que la paciente sea una paciente con sospecha clínica de coronavirus o con PCR confirmativa de coronavirus, la exploración se hace en una sala especial con un ecógrafo que tenemos destinado a este uso, que está protegido, y el profesional ha de ponerse un traje de este estilo, un equipo de protección individual, que como veis aquí en este mismo documento que os recomendaba antes, viene también explicitado como este acto médico, que es un acto que se cataloga de riesgo moderado de contagio,
la ecografía, incluyendo las ecografías vaginales, han de realizarse con esta protección, es decir, con un gorro quirúrgico, con guantes, con mascarilla facial, con gafas, con bata, como una bata de estas, que cubren prácticamente todo el cuerpo, y con una mascarilla FFP2 o una mascarilla quirúrgica. Por tanto, aquí la protección es aún mayor y por nosotros en nuestro hospital, desde el primer momento, habilitamos una sala específica destinada única y exclusivamente a la realización de ecografías de pacientes con sospecha clínica o con PCR confirmada de COVID-19. De tal manera que para nosotros era una máxima, como os comentaba anteriormente, procurar que el coronavirus no supusiera ningún retraso en la realización de las ecografías. Es decir, que si una paciente decía tener síntomas de coronavirus, nosotros a esa mujer la destinábamos, la dirigíamos a la sala especial que tenemos para este tipo de pacientes, pero no la mandábamos a su casa y la dijéramos y no la decíamos que volviera en 2 o 3 semanas, una vez que ya no tuviera una PCR positiva. ¿Por qué? Pues porque haciéndolo así corríamos el riesgo fundamentalmente en la semana 20-21, y por eso es importante tener en cuenta la legislación de cada país. Si nosotros hubiéramos pospuesto la exploración ecográfica en ese momento a una paciente con sospecha clínica en la semana 20-21 para hacerle la eco en la 23-24 semana, una vez que la PCR es negativa, corremos el riesgo de que si en la ecografía se detecta una anomalía fetal, la paciente no pueda interrumpir la gestación si así es su deseo. Les recuerdo que en España el límite para interrumpir la gestación por una anomalía fetal es la semana 22. Por tanto, si hacemos la ecografía morfológica fetal en la semana 23 o 24 y el feto tiene una anomalía congénita, la mujer va a tener grandes dificultades o va a resultar literalmente imposible interrumpir la gestación en mi país, y por eso procurábamos, a pesar de tener la mujer el coronavirus o sospecha clínica, procurábamos hacer la eco en el momento oportuno, que es la semana 20-21. Si queréis, luego podemos discutir sobre ello al final de la presentación. Por eso, y esto es importante, no estamos del todo de acuerdo con las directrices emitidas por la Sociedad de Ultrasonido, la Sociedad Internacional, la ISUOG, que ha emitido recientemente, está publicado en la revista Blanca hace poco tiempo, pocos días, donde establece 3 escenarios clínicos, por así decirlo. En primer lugar, ¿qué hacer con las ecografías rutinarias en las mujeres de bajo riesgo? Dependiendo si la paciente es asintomática o si es sintomática o tiene una encuesta epidemiológica positiva para el coronavirus, incluyendo, pues, por ejemplo, si la paciente convive con algún caso positivo o haya estado en contacto con algún caso positivo. Bueno, pues bien, estamos de acuerdo con la ISUOG en que a la paciente asintomática la ecomorfológica ha de hacérsele en este momento. Pero no estamos de acuerdo en proponer esto de realizar la ecografía 2-3 semanas después de haberla tenido en cuarentena. Precisamente por el argumento que os daba, porque esta demora de 2-3 semanas puede suponer pasar del umbral de la semana 22, que es una semana que en nuestro país marca la posibilidad o no de poder interrumpir la gestación. De hecho, hay que reconocerlo, la propia ISUOG, a pie de tabla, reconoce que en países donde hay un límite legal para terminar el embarazo, esto de demorar o no la eco hay que discutirlo con los pacientes, ¿de acuerdo? Porque, insisto, esta demora de 2-3 semanas puede suponer no poder interrumpir el embarazo si el feto tiene una anomalía congénita. El siguiente escenario clínico, muy semejante al anterior, es en el caso de que la mujer tenga alguna enfermedad o algún tipo de problema concomitante, como puede ser una hipertensión, una diabetes, cualquier problema médico que complique la gestación. Prácticamente lo que propone la ISUOG es exactamente lo mismo que lo que proponía en embarazos de bajo riesgo. Y por último, el tercer escenario clínico es lo que propone la ISUOG
para las pacientes que tienen COVID confirmado o altamente probable que tengan un COVID confirmado. Bien, pues aquí de nuevo no estamos de acuerdo con lo que propone la ISUOG, porque para las pacientes que están llevando la enfermedad en su casa, porque la situación clínica lo permite, la ISUOG recomienda realizar esta ecomorfológica 3 o 4 semanas después, cuando la mujer se haya recuperado. Esto para nosotros, insisto, no es una opción, por lo que ya os he explicado anteriormente. Y nosotros preferimos hacer la eco en este ecógrafo que tenemos habilitado para este fin, con una mujer que está adecuadamente protegida y con un profesional también que está adecuadamente protegido, en lugar de posponer esta ecografía por el riesgo que esto supone. Y sin embargo, sí estamos de acuerdo con la ISUOG que si la mujer está ingresada, entonces sí se le puede hacer la ecografía, pero a pie de cama, es decir, que el ecografista y el ecógrafo se desplazan hasta la habitación donde está la paciente y esta eco morfológica del feto se le hace en la propia habitación donde está ingresada la paciente. Por tanto, insisto, nuestro objetivo desde el primer momento ha sido conjugar enfermedad y ecografía, y para eso lo que hemos hecho ha sido en pacientes asintomáticas dejarlas en las salas habituales de exploración y las pacientes sintomáticas o con PCR confirmativa hacerles la eco en un ecógrafo especialmente habilitado para este fin. ¿Qué sucede con la ecocardiografía? Ya no con la ecografía morfología, con la ecocardiografía. Muy bien, pues para ello me apoyo en un documento que acaba de elaborar la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que ha elaborado un documento de consenso también para ecocardiografía fetal, pediátrica y de adultos, y concretamente para la fetal establece también tres escenarios clínicos diferentes. En primer lugar, para las pacientes de bajo riesgo, que se entiende como aquellas pacientes que tienen una ecografía de cribado normal, pero que pueden tener algún factor de riesgo menor de tener una cardiopatía fetal, si la ecografía morfológica del feto ha sido normal, se recomienda, esta sociedad recomienda cancelar esta ecografía y realizarla más tarde, una vez que haya pasado la pandemia. En segundo lugar, para pacientes de riesgo moderado, y se entiende como tales aquellas que nos envíen a las unidades de ecocardiografía para una segunda opinión con una cardiopatía detectada, cuando la ecografía anatómica de cribado no pueda confirmar la normalidad del corazón del feto, o en diabetes gestacionales mal controladas, con translucencias nucales aumentadas, pero que la edad gestacional sea superior a 24 semanas, en estos casos, donde muy probablemente se ha superado el umbral para poder interrumpir la gestación por una cardiopatía del feto, porque estamos por encima de la semana 24, esta sociedad recomienda recitar esta ecografía y hacerla después de que pase el riesgo de la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, son ecografías que esta sociedad recomienda no realizar en este momento. A pesar de que hay factores de riesgo, nadie lo duda, pero dada la edad gestacional, donde de alguna forma es un diagnóstico tardío, se recomienda no hacerla eco en este momento, se recomienda posponerla y hacer esta ecografía en etapas un poco más avanzadas de la gestación, cuando el riesgo de la pandemia ya sea menor. Y por último, en el caso de la embarazada en la categoría de alto riesgo, que son todas estas categorías, es decir, que son las más importantes. Pero, es decir, por ejemplo, la sospecha de cardiopatía en la eco de cribado, que se conozca una cardiopatía donde se esté deteriorando el feto, que una segunda opinión, pero que la edad gestacional sea por debajo de la 24 semana. Y aquí, una vez más, está el asunto de la interrupción de la gestación. Entonces sí, esta sociedad recomienda hacer la eco lo antes posible. En el primer hueco que haya en las agendas de trabajo, hay que citar a estas pacientes para hacerles la ecocardiografía adecuada, con una protección adecuada en consonancia con el estatus clínico que tenga la mujer. Si la mujer
clínicamente es una mujer asintomática y la PCR es negativa, la ecografía se puede hacer con protección básica. Si por el contrario la mujer tiene clínica, convive con alguien positivo o tiene una PCR positiva, uno hace la ecografía, la ecocardiografía, con el traje completo de protección individual que os comentaba anteriormente. Como veis aquí, están todas todas las grandes categorías que hacen necesaria una ecocardiografía fetal, pero, insisto, acompañadas de una edad gestacional por debajo de la semana 24. Insisto, luego, si hay algunos aspectos que no queden del todo claros, podemos discutirlos una vez que termine la presentación. Y ahora ya vamos a entrar, una vez después de terminar este preámbulo alrededor del coronavirus, vamos a entrar en detalle ya con el tema del corazón del feto, que bien conocéis el por qué es tan importante el estudio del corazón del feto, porque son datos que de sobra son conocidos, son las cardiopatías, las malformaciones graves más comunes. Muchos de estos niños tienen otros problemas en otros órganos o otro tipo de anomalías congénitas, una alteración cromosómica, por ejemplo. La mayoría de las cardiopatías se presentan en gestaciones de bajo riesgo y por eso es tan importante la ecografía de cribado. Y por último, el diagnóstico prenatal es importantísimo. Es importantísimo porque les permite a los padres tomar decisiones. Sabemos que mejora el manejo de estos niños recién nacidos con su cardiopatía, incluso mejora el pronóstico de algunas cardiopatías cuando estos niños nacen diagnosticados. Y en última instancia, el hacer ecografías prenatales y detectar los problemas del feto mejora la percepción que la sociedad en su conjunto tiene de nosotros. La sociedad cada vez entiende peor que hagamos ecografías y no detectemos los problemas que tiene el feto. Porque claro, la pregunta que nos harán los padres cuando el niño nazca: oiga doctor, ¿y esto que tiene mi hijo no se podía haber visto en las ecografías que le hicieron a usted, hicieron a mi mujer durante la gestación? Pues la respuesta, como bien sabéis, es muchas veces, claro que se podía haber visto, el problema intraútero. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer, es decir, hacer un diagnóstico prenatal cada vez mejor y con independencia de la pandemia y con independencia de lo que nos rodee, intentar que hagamos la mejor medicina fetal posible. ¿Y cómo hemos de hacer este cribado? Bueno, pues este cribado, el cribado que hacemos durante la pandemia, poco se distingue del cribado que hacemos fuera de la pandemia. Lo único que puede diferenciarse es de que lo vamos a hacer nosotros y no el residente, y que a lo mejor lo hacemos con mascarilla y con guantes, o que incluso lo podemos hacer disfrazados por completo con un traje de astronauta, de estos como os mostraba antes en las fotografías. Pero el cribado en sí mismo, la exploración en sí mismo que vamos a hacer, en poco se va a distinguir de la exploración que hacemos fuera de la pandemia. Y básicamente lo que tenemos que hacer, que esto es la piedra angular sobre la que pivota la exploración cardiovascular del feto, es la exploración del corte de 4 cavidades y los tractos de salida, que simplemente con eso vamos a detectar la inmensa mayoría de las cardiopatías congénitas y desde luego prácticamente todas las más graves. Y esto se hace, como muy probablemente sabéis, a través de una serie de cribado de cortes transversales de la anatomía del feto, que si queremos ser un poco más ambiciosos, pueden comenzar en el abdomen y acabar en el mediastino, y si lo somos menos, empiezan en el corte de 4 cámaras y terminan visualizando la arteria pulmonar. Pero entre ser muy ambicioso y serlo menos, la diferencia es tan pequeña que realmente nuestra recomendación es hacer el cribado completo, empezando en el abdomen y acabando en el mediastino, que es lo que estáis viendo en este vídeo de la izquierda, donde empezamos en el abdomen superior y ascendemos gradualmente hasta el mediastino para observar secuencialmente las estructuras cardiovasculares más importantes. Y así empezamos por el corte del abdomen superior, donde uno puede ver
en la imagen de la aorta pegada a la columna y la cava inferior en el abdomen derecho. A continuación, el corte de 4 cavidades con la integridad de los septos, las 2 válvulas auriculoventriculares. A continuación, la aorta saliendo del ventrículo izquierdo perfectamente, la pulmonar montando sobre la aorta y, por último, pulmonar, aorta, cava superior y tráquea a la derecha. Por tanto, una exploración que, como veis, lleva pocos segundos hacerla, es muy sencilla y realmente es una exploración muy completa que va a permitirnos detectar la mayoría de las cardiopatías congénitas. Desde luego, el corte más importante de todos, sin duda ninguna, es este. El corte de 4 cámaras es el que más información proporciona, sin duda ninguna. El corte más completo, donde podemos ver los 2 ventrículos de semejante tamaño, en la superficie trabecular del ventrículo derecho con su banda moderadora, la superficie más lisa del ventrículo izquierdo, el septo interventricular íntegro, las 2 válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral más alejada del ápex, la válvula tricúspide más cercana al ápex, las 2 aurículas, el aleteo del septum primum en la aurícula izquierda, las venas pulmonares inferiores desembocando en la aurícula izquierda, el corte apical del corte de 4 cámaras, un corte que es probablemente el más informativo de todos los que componen la exploración cardiovascular del feto y que se complementa con este otro que tienen ustedes a la derecha, que es lo mismo pero en un plano subcostal o lateral, que tiene como gran ventaja respecto al anterior que nos permite visualizar mejor el septo interventricular visualizando mejor la parte perimembranosa del septo interventricular, que es en la que generalmente se suscitan las dudas respecto a su integridad o no en la proyección apical del mismo. Y si junto a la escala de grises empleamos el Doppler color, la exploración ya se puede catalogar de perfecta. Esto hoy en día prácticamente todos los equipos que empleamos de ultrasonidos llevan Doppler color incorporado y no es difícil hacer una comprobación anatómica de que los flujos se corresponden con lo esperado para la posición anatómica de las estructuras y ver que todas las válvulas son permeables y ninguna de ellas es insuficiente. Esto, una vez más, el corte ideal es la proyección apical, porque el ángulo con el del haz de ultrasonido con el torrente sanguíneo es próximo a 0 grados, pero la proyección subcostal o lateral es también muy útil, especialmente para ver el flujo en las venas pulmonares, que aprovecho la ocasión para recordar la importancia de su exploración y que se analizan muy bien con Doppler color en el corte de 4 cámaras lateral, donde el ángulo que se genera entre el torrente sanguíneo y el haz de ultrasonidos es muy próximo a 0 grados. Por tanto, cortes complementarios, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Aquí, lógicamente, el inconveniente es la exploración de los flujos de entrada en los ventrículos, porque el ángulo es de prácticamente 90 grados, un ángulo muy desfavorable, mientras que aquí, en el plano apical, los flujos que vamos a ver mal son los flujos de las venas pulmonares, precisamente por el mismo argumento del ángulo del Doppler. Bien, ¿qué tipo de cardiopatías nos va a permitir detectar el corte de 4 cámaras? Bueno, pues un montón de ellas, que os resumo yo en esta tabla, en este gráfico. Por ejemplo, vamos a poder apreciar cardiomegalias, que serán simétricas o asimétricas, y algunas cardiopatías que son responsables de esta alteración. También nos va a permitir el corte de 4 cámaras detectar asimetrías en las cavidades, tanto a favor del lado derecho como a favor del lado izquierdo. Y estas a su vez podrán ser producto de patología del lado derecho o de patología del lado izquierdo. Y aquí tenéis algunas de las cardiopatías que son responsables de estas asimetrías de cavidades. En tercer lugar, podremos ver también que en el corazón, en el corte de 4 cámaras, no vemos 2 válvulas auriculoventriculares. Y puede que haya 2 ventrículos o puede que haya uno solo. Y en función de si hay 2 o 1, tendremos que manejar unas entidades u otras. En cuarto lugar, podremos ver que los septos
están incompletos, que haya un defecto del septo interauricular o del septo interventricular o de ambos septos, en cuyo caso y en función de qué alteración haya, tendremos alguna de estas entidades. Y por último, tenemos otras alteraciones que también podemos ver en el corte de 4 cavidades, como una transposición corregida de grandes arterias, la presencia del derrame pericárdico o patología del miocardio rara, como las aneurismas o los divertículos. Bien, he repasado, digamos, evidentemente son muchas cardiopatías, no vamos a repasarlas todas porque esto nos llevaría muchísimo tiempo. He seleccionado algunas para ponernos algunos ejemplos. Es un viaje visual de algunos ejemplos que de alguna forma resumen la utilidad del corte de 4 cámaras para detectar cardiopatías congénitas. Por ejemplo, cuando veamos cardiomegalias simétricas, prácticamente lo que tenemos que es pensar o bien en miocardiopatías o bien hipertróficas o bien dilatadas, como es el caso, o bien pensar también en anomalías del drenaje venoso. Cuando veáis alteraciones de este tipo, cardiomegalias tetracamerales, no dejéis de explorar nunca el sistema venoso abdominal, porque quizás la exploración a esta cardiomegalia lo observéis en esta alteración del drenaje venoso umbilical. También aquí este feto tiene una ausencia de ductus venoso y veis que la vena umbilical desemboca directamente en la aurícula derecha. Y esta es la causa de la cardiomegalia. Por tanto, insisto, cardiomegalias tetracamerales que pueden ser producto de anomalías extracardíacas, anomalías vasculares extracardíacas. Cardiomegalias asimétricas. Mirad, cuando veáis cardiomegalias muy espectaculares, que sean asimétricas, primero pensar siempre en patología de las válvulas aurículo-ventriculares. Prácticamente las únicas entidades que pueden ser responsables de estas grandes cardiomegalias que afectan preferencialmente a una parte del corazón son la patología de las válvulas aurículo-ventriculares. En este caso, como probablemente habréis detectado, se trata de una anomalía de Epstein con una gran dilatación aneurismática de la aurícula derecha, producto de una insuficiencia tricúspide severa, que vais a ver que tiene con Doppler color este feto, responsable de esta cardiomegalia tan salvaje, tan severa que tiene este fetito. Y ahí tenéis la insuficiencia tricúspide. Y algo semejante puede pasar en el lado izquierdo, donde hay displasias de la válvula mitral. Sabéis que en el lado izquierdo no hay Epstein, no hay anomalías de Epstein del lado mitral, del lado izquierdo, pero sí puede haber displasias de la válvula mitral que pueden ser responsables de grandes dilataciones de la aurícula izquierda por un mecanismo muy semejante al que habéis visto, acabáis de ver en la anomalía de Epstein. Por tanto, cardiomegalias asimétricas que cuando sean muy aparatosas, pensar preferencialmente en patología de las válvulas aurículo-ventriculares. Otras cardiomegalias asimétricas, pero por lo general menos graves, son producto de patología en las válvulas de salida. Y por eso es muy importante explorar siempre las válvulas sigmoideas en la escala de grises para ver si abren o cierran correctamente. Y en este caso, este es un feto que tiene una atresia pulmonar con septo íntegro y veis que tiene una insuficiencia de la válvula tricúspide, veis el relleno retrógrado del tronco pulmonar, producto de la atresia de la válvula pulmonar, y como consecuencia de esta atresia de la válvula pulmonar tiene una insuficiencia tricúspide que es responsable de esta dilatación, de esta que no es verdad que no es tan grave como en el caso anterior del Epstein, pero que sí llama la atención, una aurícula derecha muy redondeada, producto de esta dilatación de la aurícula derecha. Veis el aspecto de la válvula pulmonar que no abre ni cierra. Y lo mismo en el lado izquierdo. En ocasiones el problema es una estenosis aórtica crítica que cuando se acompaña de insuficiencia mitral se produce esta dilatación de la aurícula izquierda y esta asimetría de cavidades con dominancia del lado izquierdo. Ahí veis la insuficiencia mitral de este fetito. Bien, asimetría de cavidades. Esta asimetría de cavidades, cuando lo que es más grande es el lado derecho, como os decía, esto puede ser producto de patología del lado derecho o de patología del lado izquierdo.
Cuando es producto de patología derecha, es fundamentalmente porque existe una atresia pulmonar con septo íntegro o una estenosis pulmonar crítica. Y ahora lo acabo de contar. Es decir, fetos que tienen una atresia de la válvula pulmonar y tienen como consecuencia de ello una gran dilatación, una gran insuficiencia tricúspide que choca contra el techo de la aurícula y es responsable de esta dilatación de las cavidades derechas. Algo semejante pasa en este niño que tiene una anomalía de Epstein, que también dilata cavidades derechas. Se produce esta asimetría de cavidades con dominancia del lado derecho. Y también en esta entidad, que aprovecho la ocasión para recordárosla, que se detecta fundamentalmente en el tercer trimestre, que es un niño que tiene una cardiomegalia, como veis, con dominancia derecha y que tiene un cierre prematuro del ductus arterioso. Fijaros que tiene una insuficiencia tricúspide, tiene una gran hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho, como veis en el vídeo. La válvula aórtica es permeable, pero sin embargo, la válvula pulmonar prácticamente no deja pasar nada de sangre a su través y sí que detectamos un poco de insuficiencia pulmonar. Esta combinación de hallazgos es altamente sugestiva de que este niño lo que tiene es un cierre prematuro del ductus arterioso, que vemos aquí que está prácticamente colapsado el ductus arterioso. Este es el tronco pulmonar dilatado y aquí está el ductus arterioso filiforme, probablemente porque esta mujer ha estado tomando algún tipo de medicamento que induce el cierre del ductus arterioso y como consecuencia de ello vemos todo este cortejo de hallazgos en la ecografía fetal donde predomina la dominancia del lado derecho. También puede haber dominancia derecha por patología del lado izquierdo. En este caso, este es un niño que tiene una dominancia derecha porque tiene una coartación de aorta. ¿Y cómo sé yo que tiene una coartación de aorta? Bueno, porque tiene unas cavidades izquierdas pequeñitas y sobre todo porque cuando yo analizo el arco aórtico, vamos a ver un arco aórtico muy pequeñito, donde particularmente es pequeño el istmo aórtico. Y esto es muy importante, ver que el istmo aórtico es muy pequeñito. Esto lo podemos medir, transformar luego en valores Z, en el llamado Z-score, y comprobar que en efecto ahí veis una proyección sagital del arco aórtico de este niño. Se ve un arco aórtico filiforme, muy pequeñito, producto de esta coartación de aorta. Lo mismo sucede en dominancia derecha en el caso de estenosis aórtica crítica, donde también podemos ver que el lado derecho del corazón es más grande que el izquierdo, o en niños que tienen un retorno venoso pulmonar anómalo, es decir, donde las venas pulmonares no desembocan en la aurícula izquierda, aunque lo parezca, como es este niño en este caso, sino que desembocan en el seno coronario. Y como sabéis, es tributario el seno coronario de la aurícula derecha. Entonces, en este niño todo el drenaje venoso, tanto el sistémico como el pulmonar, desembocan en la aurícula derecha y como consecuencia de ello se produce una asimetría de cavidades con dominancia derecha. Por tanto, como veis, son muchas las cosas que pueden producir dominancia derecha, unas veces por patología en el lado derecho, atresia pulmonar, cierre prematuro del ductus arterioso, o por problemas en el lado izquierdo, coartación de aorta, estenosis aórtica crítica o retorno venoso pulmonar anómalo. Puede ser al revés, dominancia izquierda. En este caso, lo que es más grande es el lado izquierdo del corazón, comparado con el derecho. ¿Y esto por qué puede ser? Pues puede ser también porque haya problemas en el lado derecho. Y fundamentalmente aquí tenemos que pensar en dos entidades. En primer lugar, la atresia pulmonar con septo íntegro y tricúspide restrictiva, tricúspide competente que llamamos, donde hay un ventrículo derecho muy pequeñito y una tricúspide también pequeñita. Y esto explica, aquí estáis viendo el relleno retrógrado del tronco pulmonar, esto explica que estos niños tengan un ventrículo derecho muy pequeñito, como vais a ver también en este vídeo, con una dominancia izquierda, un ventrículo izquierdo muy grande y un ventrículo derecho minúsculo, producto de que la válvula tricúspide también lo es. Este niño, por tanto, tiene una atresia pulmonar, pero tipo 1, con una tricúspide muy restrictiva,
Y la otra entidad que puede ser responsable de dominancia izquierda por patología del lado derecho es la atresia tricúspide. En estos niños la válvula tricúspide es atrética, no hay comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Suele haber comunicación interventricular que permite que haya cierto relleno del ventrículo derecho, pero en cualquier caso insuficiente para generar una cavidad ventricular de tamaño normal y en cualquier caso de tamaño semejante al ventrículo izquierdo. Y por eso se produce esta asimetría de cavidades con dominancia del lado izquierdo. Por último, cuando veamos dominancia izquierda por patología del lado izquierdo, la única entidad que puede ser responsable de esto es la estenosis aórtica crítica, que tiene diferentes aspectos dependiendo del momento evolutivo de la enfermedad, en el momento en el que hagamos el diagnóstico, y de cómo se comporte la mitral. De tal manera que cuanto más displásica o insuficiente sea la válvula mitral, más dilatada va a ser la aurícula izquierda y también más grande va a ser el ventrículo izquierdo. Mientras que cuanto más pequeña sea la válvula mitral, más pequeño va a ser la aurícula izquierda también y más pequeño será el ventrículo izquierdo. Pero en definitiva, diferentes semiologías que pueden, diferentes aspectos ecográficos, todos ellos producto de la misma cardiopatía, la estenosis aórtica crítica, y que pueden dar lugar a una patología, a una dominancia del lado izquierdo, cavidades izquierdas más grandes que las derechas, detectado en el corte de 4 cavidades por patología del lado izquierdo. Como os decía antes, también podemos ver en el corte de 4 cámaras una alteración porque no veamos las dos válvulas auriculoventriculares. Y aquí hay diferentes cardiopatías que pueden ser responsables de esto. Desde un canal auriculoventricular a una anomalía de Epstein o que exista una atresia tricúspide con CIV, solamente vemos una válvula, AV, o una atresia mitral o bien un ventrículo único. Veamos algunos ejemplos. Esto seguramente lo conocéis todos, es un corte de 4 cámaras anómalo porque hay una válvula auriculoventricular común. Esto es un canal auriculoventricular común estándar con insuficiencia de la válvula común. Este niño no es tan estándar. Este es un niño un poco más difícil de diagnosticar porque veis que la válvula mitral sí la vemos en su sitio, pero no parece que haya válvula tricúspide. Parece que es un corazón tricameral con un ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda y una única cavidad en el lado derecho. Bien, bueno, en este caso lo que sucede es que la válvula tricúspide está muy próxima a la banda moderadora y prácticamente ni se ve. Es una anomalía de Epstein extrema, donde prácticamente la aurícula y el ventrículo forman un todo y la válvula tricúspide se inserta tan próxima al ápex que prácticamente ni se ve. Y por eso puede dar la sensación de que solamente hay una válvula auriculoventricular. Otro ejemplo de un corazón donde solamente se ve una válvula auriculoventricular. A ver si quiere correr el vídeo. Bueno. Este vídeo no... Vaya, lo siento. Voy a tener que probablemente... Bueno, me ha cerrado la presentación, la recupero. Lo siento el contratiempo, evito ese vídeo. Vaya. Enseguida recuperamos la presentación.
¿Pueden verme? ¿Pueden ver la presentación? No, estamos viendo su imagen, pero no la presentación. A ver, un segundito. ¿Ahora? ¿Pueden No, verme? ¿No me ven ahora? vemos su video, pero no la presentación. A ver. Voy a salir de Zoom y voy a volver a entrar, ¿de acuerdo? Ok, doctor Galindo, de acuerdo. Lo siento, aguarden un segundito, por favor, lo siento mucho. Bueno, aprovechamos para hacerles una invitación ¿Ya al... se puede ver? No, doctor, todavía vemos su video. Solamente el video todavía. Sí, señor. A ver, bueno, ya la pantalla. Estamos viendo la pantalla suya, vamos a ver la presentación. ¿Ya? ¿La presentación la ven o no? No, solo la pantalla. Vale. O sea, vemos la pantalla de donde tiene abierto Zoom. Ya está la presentación. ¿Ya? ¿Lo Ya, tienen? perfecto. Sí, señor. Bueno. Ok. Pero lo formo en forma de presentación. Bien. Y nos vamos allá a la última parte de la clase, que son patología de los tractos de salida. Patología de los tractos de salida, donde me voy a centrar fundamentalmente en aquellos casos donde el corte de 4 cámaras no es informativo y la detección de la cardiopatía pasa inequívocamente porque hemos explorado los tractos de salida. Es decir, el corte de 4 cámaras es normal y si no detectamos, si no exploramos la aorta y la pulmonar, esa cardiopatía no la vamos a ver. Y esto es un grupo de cardiopatías muy numeroso y muy importante también. Y tenemos básicamente estos grandes grupos. Una que se caracteriza porque las grandes arterias no salen normalmente del corazón, están mal puestas o tienen diferente tamaño o solamente sale una arteria del corazón. Y la otra opción es que haya problemas de las válvulas sigmoideas que no tengan traducción en el corte de 4 cámaras, estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Y por último, también el que tengamos anomalías del tabique interventricular, pero solamente de la parte de salida y no de la parte de entrada, que es la que nosotros podemos ver en el corte de 4 cámaras. Por tanto, son cardiopatías, como ven aquí en la diapositiva, son numerosas, son condiciones importantes cuya detección solamente es posible si exploramos adecuadamente los tractos de salida. Vamos a repasar algunas, empezando por las malposiciones de grandes arterias. Una de las más conocidas, la transposición de grandes arterias, que la aorta esté conectada al ventrículo derecho y la pulmonar lo haga a la izquierda. Como habéis podido ver en este vídeo, este niño tiene un corte de 4 cámaras rigurosamente normal. Por tanto, la detección de la cardiopatía solamente es posible si exploramos los tractos de salida. Como veis, este es otro ejemplo, con una proyección apical. Corte de 4 cámaras normal. Esto es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. De la izquierda está saliendo la arteria pulmonar con sus ramas, mientras que del derecho sale la aorta, sin bifurcarse de ninguna manera. Por tanto, es una discordancia ventrículo-arterial
que es lo que define la transposición de grandes arterias. Otros ejemplos, la doble salida del ventrículo derecho. En la doble salida del ventrículo derecho, el corte de 4 cámaras también puede ser normal. Hay muchos tipos de doble salida del ventrículo derecho, pero estos dos que veis aquí son los más frecuentes. En primer lugar, que hay una comunicación interventricular por debajo de la válvula pulmonar, acompañado de estenosis de la válvula aórtica y los vasos en transposición, la anomalía llamada de Taussig-Winch, en cuyo caso veremos esta pulmonar que es más grande que la aorta, una CIV por debajo de la arteria pulmonar, y la fisiología de estos niños es muy semejante a la de un niño que tenga una transposición de grandes arterias con comunicación interventricular. El otro gran grupo de doble salida es aquellos niños donde la CIV se localiza por debajo de la válvula aórtica, hay estenosis pulmonar y los vasos están bien relacionados, en cuyo caso la fisiología va a ser muy semejante a la que tienen los niños con una tetralogía de Fallot. Pero todas estas cardiopatías que os acabo de mostrar tienen en común que el corte de 4 cámaras es normal y solamente se detectan si exploramos los tractos de salida. Otra cosa que podemos apreciar, que las grandes arterias no tengan el mismo tamaño. ¿Y esto por qué puede ser? Pues porque la arteria pulmonar sea más grande, fundamentalmente esto lo dan estas dos cardiopatías, la coartación con CIV o la interrupción del arco aórtico, o porque la aorta sea más grande. Y aquí fundamentalmente son dos cardiopatías también, el Fallot clásico o el Fallot con atresia pulmonar. Ejemplos de lo primero, coartación con CIV o interrupción del arco. Aquí veremos un corte de 4 cámaras bastante normal y veremos una aorta pequeña acabalgando en el tabique interventricular, una aorta pequeñita que nos costará seguir, que no sabemos si está íntegra o no, pero tendremos que explorarlo. Pero veremos, insisto, una comunicación interventricular de salida sobre la que acabalga un defecto, sobre la que acabalga una aorta pequeñita, comparativamente con la pulmonar, que es mucho más grande, y podemos ver el arco aórtico íntegro, como veis aquí en la proyección sagital. Este es el istmo aórtico, estos son los troncos supraórticos, y se ve el arco aórtico íntegro. Y prima hermana de esta cardiopatía es esta otra, que es la interrupción del arco aórtico. Fijaros de nuevo lo importante que es explorar bien el corazón del feto, porque este niño tiene un corte de 4 cámaras, como veis, bastante normal también. Y tiene una cardiopatía muy grave, que es una interrupción del arco aórtico. Vemos de nuevo una CIV de salida, esta CIV donde acabalga una aorta pequeñita, pero que a diferencia de este niño de la izquierda, aquí sí que hay una interrupción del arco. La aorta no solamente es pequeña, sino que en un tramo de la misma se interrumpe, es el tramo más distal de la misma y se llama interrupción del arco aórtico, y que también se detecta esa asimetría de cavidades con una pulmonar mucho más grande. Cuando la pulmonar es más pequeña que la aorta, entonces muy probablemente estamos ante un Fallot, que es lo que tenéis aquí, el Fallot clásico. Veis una aorta muy grande acabalgando sobre la CIV de salida y una pulmonar más pequeñita, que en el Fallot clásico llama la atención, y aún llama más la atención en el Fallot con atresia pulmonar, en cuyo caso la imagen de la aorta es muy semejante, pero lo que llama la atención es que la arteria pulmonar es mucho más pequeña, y sobre todo que es que esta aorta no se va a rellenar desde el ventrículo derecho, porque no hay continuidad entre el ventrículo derecho y la aorta, sino que se va a rellenar desde el ductus arterioso. Y veréis ahora una señal en rojo revertida, que es esta, que es la señal que codifica el relleno ductus dependiente del tronco pulmonar y que permite hacer el diagnóstico de Fallot con atresia pulmonar. Podemos ver también que solamente sale un vaso del corazón. Fijaros, una vez más, no quiero parecer pesado, pero creo que es importante. El corte de 4 cámaras es normal y, sin embargo, este niño tiene una cardiopatía muy grave porque solamente tiene una arteria saliendo del corazón. Tiene esta gran arteria que es el tronco arterioso, del cual sale la arteria pulmonar. Como veis aquí, una arteria pulmonar que sale de este tronco arterioso primitivo, que luego se convierte en aorta,
Y aquí está el tronquito pulmonar con sus ramas pulmonares. Esto es un truncus arterioso con un corte de 4 cámaras normal. Cardiopatía que se parece mucho a esta otra, el falot con atresia pulmonar, donde puede ser muy difícil saber si hay una arteria pulmonar o no conectada al ventrículo derecho, pero bueno, la diferencia estriba fundamentalmente en que en el falot con atresia pulmonar, aunque vemos también una gran aorta, muy semejante al tronco arterioso del lado del vídeo de la izquierda, en el falot con atresia pulmonar hay una señal retrógrada de relleno del tronco pulmonar desde el ductus, señal retrógrada que no se ve en el truncus, porque en el truncus habitualmente no hay ductus arterioso. Por tanto, cuando tengáis dudas entre si es un truncus o es un falot con atresia pulmonar, os podéis apoyar en esta herramienta en ver si hay relleno retrógrado del tronco pulmonar desde el ductus, como veis aquí en rojo, sí que lo hay. Y por tanto, esto es un argumento de peso para hablar de falot con atresia pulmonar y no de truncus arterioso. Patología de las válvulas sigmoideas, una patología que me encanta explicar porque es muy bonito de detectarla, es muy sencillo de detectarla. Son entidades que en el corte de 4 cámaras son muy poco expresivas. Fijaros, el corte de 4 cámaras es normal, veis el comportamiento de esta válvula aórtica que no abre correctamente en sístole y que se traduce en este comportamiento turbulento del flujo cuando exploramos con Doppler color. Veis esta turbulencia, el flujo, producto de esta estenosis de la válvula aórtica, que puede comportarse como crítica cuando la obstrucción es mucho más grave. Fijaros el aspecto de la válvula. Y llamamos crítica cuando el relleno del arco aórtico es ductus dependiente. Como veis aquí, vais a ver una señal en rojo de relleno del arco aórtico procedente de sangre, procedente del ductus arterioso, y que permite catalogar esta estenosis aórtica como crítica, a diferencia de esta, que es moderada o leve, porque el relleno del arco aórtico es dependiente del ventrículo izquierdo, como lo veis en azul, y no dependiente del ductus arterioso. Y algo semejante pasa en el lado derecho, la estenosis pulmonar moderada o la estenosis pulmonar crítica, con un corte de 4 cámaras rigurosamente normal, pero vais a ver el comportamiento de esta válvula pulmonar, que es una válvula que no abre en sístole, que no desaparece en sístole. Fijaros el aspecto de la válvula pulmonar, está permanentemente presente durante todo el ciclo cardíaco, y esto es una cardiopatía únicamente detectable si exploramos correctamente las válvulas sigmoideas. Y esto es muy fácil en escala de grises y luego con Doppler color y pulsado lo podemos confirmar. Y por último, y ya son las 3 o 4 últimas diapositivas, las exploraciones del tracto interventricular de salida, del septo conal de salida. Mirad, esto muchas veces genera debate sobre qué tipo de cardiopatía tiene este niño, y pretendo, con las últimas diapositivas que tengo, ilustraros algunas claves que os pueden permitir hacer mejor diagnóstico de este tipo de entidades. Mirad, cuando veis esta imagen, donde en el plano de 5 cámaras veis un defecto grande del tabique interventricular y la aorta acabalgando en el defecto del tabique interventricular, puede ser cualquiera de estas cardiopatías que veis aquí. Puede ser desde que sea una simple CIV, puede que sea un falot, puede que sea una doble salida del ventrículo derecho, puede que sea una interrupción del arco aórtico, puede que sea, insisto, una simple CIV, o incluso puede ser que sea un truncus arterioso, de tal manera que haya un único vaso saliendo del corazón. O sea, puede ser lo mismo, pueden ser 5 cardiopatías diferentes. Entonces, insisto, quiero daros algunos detalles que os pueden permitir hacer un mejor abordaje diagnóstico de estas entidades. Entonces, lo primero que tenéis que apoyaros es en lo siguiente. Cuando veáis esta situación de que los vasos están normalmente relacionados, es decir, la aorta sale del ventrículo izquierdo o parece que sale del ventrículo izquierdo, la pulmonar parece que sale del ventrículo derecho,
y hay una CIV subaórtica, lo primero que tenéis que preguntaros es, ¿hay continuidad entre la válvula mitral y la válvula aórtica? Pues muy bien, si hay continuidad, esto se ve muy bien en el plano de 5 cámaras, está la válvula mitral, está la válvula aórtica. Fijaros cómo sí que hay continuidades, las dos están conectadas, las dos anatómicamente son continuación la una de la otra. Pues bien, si veis esta continuidad entre la válvula mitral y la válvula aórtica, estáis o ante un falot o ante una CIV de salida aislada. ¿De acuerdo? Si por el contrario esta continuidad mitroaórtica se ha perdido, como veis aquí, esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica y aquí hay tejido fibroso que se interpone entre las dos, entre la mitral y la aórtica. Entonces, esto no es un falot, esto no es una simple CIV, esto es una doble salida del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Cuando se pierde la continuidad mitroaórtica, siempre es una doble salida del ventrículo derecho. Siguiente pregunta. Cuando veamos o hayamos visto que hay continuidad mitroaórtica y probablemente también continuidad entre la válvula aórtica y la válvula tricúspide, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hay estenosis pulmonar? ¿Cómo es la válvula pulmonar? ¿Cómo es el tronco pulmonar? Bueno, pues si el tronco pulmonar es pequeñito y constatamos con Doppler color y pulsado que hay una estenosis pulmonar, entonces estamos inequívocamente ante un falot. Es decir, tenemos una aorta cabalgando en el tabique, tenemos continuidad mitroaórtica y tenemos una estenosis pulmonar. Esos son los tres ingredientes principales de la tetralogía de Fallot clásica. Si por el contrario no tenemos estenosis pulmonar, entonces estamos ante una simple CIV de salida. El diagnóstico de este niño es CIV de salida. Ahora bien, es muy importante seguir a estos niños con CIV de salida porque muchos autores a estos niños con CIV de salida los incluyen dentro del espectro de la tetralogía de Fallot, porque algunos de ellos evolucionan con el tiempo, con el paso del tiempo y desarrollan una estenosis pulmonar. Por tanto, cuando informéis a los padres en semana 20, 22, 24 de que su hijo tiene una CIV de salida aislada, ser prudentes y recomendar controles de seguimiento porque algunos de estos niños en su evolución desarrollan una estenosis pulmonar que por lo general es una forma de estenosis pulmonar leve o como mucho moderada, nunca grave, pero sí acaban convirtiéndose conceptualmente en un falot, es decir, aunque no lo sean desde el principio, acaban comportándose como un falot. Y por eso muchos autores incluyen estas CIVs de salida dentro del espectro de la tetralogía de Fallot. Bien, y esto es todo. Es decir, esto, insisto, como decía al principio, la vida nos ha hecho pasar o nos está haciendo pasar por una situación completamente nueva en los últimos meses. Nosotros estamos viendo ya el fin de la primera oleada, no sabemos si habrá una segunda oleada o no, esperemos que no, y si la hay, que sea más leve. Vosotros ahora estáis probablemente en pleno apogeo de vuestra pandemia, por tanto, proteged a vuestras embarazadas, proteged a sus fetos, pero intentad hacer las cosas lo mejor que podáis, igual que lo hacíais antes de la pandemia. Proteged a las embarazadas, pero os aseguro que es posible hacer una buena medicina materno-fetal incluso durante la pandemia, pero eso obligará a protegeros de forma especial, sobre todo cuando tratáis embarazadas con coronavirus o con sospecha clínica, a ellas, a vosotros, pero os aseguro que es posible, insisto, hacer buenas exploraciones cardiovasculares de los fetos, incluso en esta etapa, en esta pandemia que la vida nos ha hecho vivir. Y nada más, y ahora estoy abierto a vuestras preguntas todo el tiempo que sea menester. Muchas gracias por vuestra atención. Doctor Galindo, muchas gracias por su excelente y didáctica conferencia.
Tenemos por ahora 2 preguntas en el chat. Pregunta Wilson Torres: ¿qué se puede hacer cuando no se logre una adecuada proyección apical del corazón? La proyección apical del corazón, digamos, se puede conseguir prácticamente siempre, porque en ocasiones la única, bueno, digamos, a base de doblar la muñeca, de intentar perseguir proyecciones, digamos, alternativas del feto. Si esto no se consigue, queda como opción decir a la madre que se dé un paseo y a repetir la exploración al cabo de unos minutos, donde el feto probablemente haya cambiado de posición. Si en última instancia el feto sigue en posición desfavorable y solamente podemos generar una proyección subcostal del corte de 4 cámaras, realmente la proyección subcostal, si conseguimos ver que la apertura en escala en modo B de las válvulas auriculoventriculares es correcta, muy probablemente, aunque no podamos explorar el flujo sanguíneo con Doppler color, si la apertura y cierre de las válvulas es normal, no es estrictamente necesario aplicar el Doppler color. En el plano subcostal del corte de 4 cámaras es posible explorar bien los tractos de salida con Doppler color, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí lo único que quedaría más condicionado es en la exploración de los tractos de entrada, pero insisto, si los flujos auriculoventriculares, si el aspecto de las válvulas auriculoventriculares es normal, muy probablemente el flujo va a ser también normal. En última instancia, queda hacer una proyección que llamamos basal, donde los ultrasonidos entran a través de las aurículas y el ápex es lo que está más abajo. En vez de quedar el ápex arriba, queda el ápex abajo. Entonces, también se puede explorar bien, aunque por lo general solemos tener más sombras acústicas, pero bueno, en semana 20-22 puede ser una buena opción hacer una proyección basal, donde, insisto, los ultrasonidos entran en el corazón a través de las aurículas y entran, por tanto, veríamos el llenado auriculoventricular en color azul. Ok, muchas gracias, doctor. Pregunta el doctor Edgar Pérez: ¿qué pasos debemos seguir cuando se identifica una arritmia cardíaca? Bueno, buena pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que intentar es definir qué tipo de arritmia, ¿no? Si es un ritmo rápido, si es un ritmo lento o si es un ritmo irregular. La mayoría son ritmos irregulares, es decir, la mayoría son extrasístoles, que prácticamente en el 100% de los casos son benignas y no tienen ninguna repercusión sobre el feto, ¿no? Si por el contrario son ritmos rápidos o ritmos lentos, digamos, la preocupación es mucho mayor. No he entrado en ello porque por cuestiones de tiempo, pero claro, todo esto tiene una ortodoxia exploratoria donde tenemos que intentar, de alguna forma, lo que nosotros no podemos hacer en el feto, que es un electrocardiograma, intentar generar la información del electrocardiograma con Doppler, para lo cual es necesario explorar simultáneamente aurículas y ventrículos, que son los equivalentes a las ondas P y los complejos QRS del electrocardiograma. Entonces, todo esto tiene digamos, una ortodoxia exploratoria que no me he detenido en ella por cuestiones de tiempo, pero respondiendo a la pregunta, digamos, lo primero que habría que hacer es definir si es un ritmo lento, entendiendo por tal una frecuencia basal mantenida por debajo de 100 latidos por minuto, un ritmo rápido, entenderíamos por encima de 180 latidos por minuto, y todo lo que no sea eso sería un ritmo normal, como mucho irregular, y los ritmos irregulares en principio son poco preocupantes. Okay. Nos pregunta acá Alejandra Mandón: ¿qué transductor y qué preset usa para las adquisiciones de las imágenes cardíacas? Tenemos programas de cardio, que son programas que tienen como característica principal, bueno, se ajustan con el técnico del ultrasonidos que instala la máquina en la sala. Son programas que tienen un contraste de la imagen mucho mayor que los programas de cribado en escala de grises normales de exploración extracardíaca. Es un programa un poco más duro a los ojos, donde el contraste entre blancos y negros es mayor, pero permite realzar mejor las estructuras. Pero fundamentalmente lo que tiene son unos ajustes de Doppler color
especialmente diferentes respecto a los presets de exploración extracardíaca y que se caracterizan por utilizar PRFs muy altos, producto digamos, de las características del movimiento de la sangre dentro del corazón. Entonces tenemos que trabajar con PRFs muy altos, que son los que permiten de alguna forma generar imágenes interpretables en la exploración cardiovascular del feto, de manera que veamos un correcto llenado de las cavidades ventriculares y de los tractos de salida. La única excepción a esta norma es la exploración de las venas pulmonares, que son flujos más lentos y que para eso tenemos que bajar el PRF, tenemos que maniobrar y reajustar los PRFs del programa de Doppler color con el fin de que se rellenen bien las venas pulmonares, y en ese sentido, insisto, es importante bajar los PRFs para estas estructuras vasculares en concreto, pero para todas las demás utilizamos PRFs muy altos. Okay, muchas gracias, doctor. Acá nos escribe el doctor Miguel Parra que nos dé unas palabras sobre miocardiopatía no compactada, por favor. Buena pregunta, Miguel, pero es una pregunta bien difícil, ¿eh? Una cardiopatía bien rara, la miocardiopatía no compactada, afortunadamente infrecuente, y digo afortunadamente porque es una cardiopatía realmente de mal pronóstico, donde el aspecto del miocardio, si me permitís rescatar en mi presentación algo, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Tengo alguna imagen que puede recordar, aunque sea vagamente, lo que es una miocardiopatía no compactada. Voy a poner otra vez la presentación a través del Zoom. Decidme, por favor, si la veis o no. Sí, sí se ve la presentación. Bien, bueno, mirad, este niño que os he mostrado anteriormente, que os decía que era un cierre prematuro del ductus arterioso, en el que llama la atención la hipertrofia del miocardio del lado derecho. Bueno, pues lo que quiero es que veáis fundamentalmente la imagen del miocardio, es decir, que fijaros en este aspecto del miocardio. Bueno, pues contravéculas que surcan el miocardio prácticamente desde la cavidad ventricular hasta la punta del corazón. Bueno, pues esto está afectando única y exclusivamente al ventrículo derecho en este niño, porque tiene un problema que afecta selectivamente al ventrículo derecho. Pero cuando existe una miocardiopatía no compactada, uno ve esta imagen en los dos ventrículos, de tal manera que ve una imagen bilateral de estas trabéculas que surcan el miocardio en ambos ventrículos sin que haya ningún problema valvular asociado, ¿de acuerdo? Hay una especie de hipertrofia miocárdica con trabéculas muy prominentes que surcan el miocardio en ambos ventrículos y que suele acompañarse de una alteración de la contractilidad que se va acentuando conforme avanza la gestación. Por tanto, veis esta imagen, por eso quería rescatar este vídeo, pero en el caso de la miocardiopatía no compactada es bilateral, simétrica, afecta a ambos ventrículos y no hay ninguna patología valvular responsable de esa miocardiopatía. Es un problema primario del ventrículo, del miocardio ventricular, y se acompaña, como os decía, de un problema de la contractilidad que se acentúa intraútero y aún más se acentúa postnatalmente. Por tanto, la evolución de estos niños es mala y finalmente son candidatos en muchos casos al trasplante cardíaco. No sé si he respondido a tu pregunta, Miguel. Bueno, muchas gracias, doctor. Por acá nos pregunta el doctor Ricardo Paredes, ¿cuántos colegas ecografistas se han contagiado con el uso de sus protocolos de bioseguridad? Pues mire, nosotros en mi servicio somos 81 ginecólogos. Durante la pandemia se infectaron 5. Ninguno de ellos hizo ninguna forma grave. Todos ellos tuvieron la convalecencia en casa, en su casa. Y les aseguro, respondiendo a la pregunta, que ninguno de los 10 ecografistas que hay en el servicio que se dedican única y exclusivamente a hacer ecografías, ninguno se ha infectado durante los 3 meses que llevamos de pandemia.
Muchas gracias. Nos pregunta el doctor Germán Ramos. En pacientes con ecografía de tamizaje con translucencia nucal incrementada con estudio genético normal, ¿cuál será la semana ideal para realizar el ecocardiograma fetal? Pues mire, depende en el país en el que usted viva. Si yo no viviera en España y viviera en otro país donde no tuviéramos tanto condicionamiento por la interrupción del embarazo, le elegiría la semana 26-28, porque son el mejor momento del embarazo para ver un corazón, indudablemente. Semana 26-28, o si me apuran, entre la 24 y la 28, es el mejor momento para explorar el corazón del feto, de cualquier feto, no solamente de aquellos que han tenido translucencia nucal aumentada, de cualquier feto entre la 24 y la 28 semana. Pero en un país como el mío, donde tenemos una ley que permite interrumpir embarazos antes de la 22 semana, pues esa opción de la 24 a la 28 no es válida y tenemos que hacer la eco antes de la 22 semana. Y por eso concentramos las exploraciones entre las semanas 19 y 20 de la gestación. Bueno, tenemos por acá una pregunta del doctor Andrés Camacho. ¿Hay algún tip práctico para diferenciar la discordancia de cavidades ventriculares fisiológicas del tercer trimestre y una posible coartación de aorta? Muy buena pregunta, que le agradezco a este doctor, porque es uno de los grandes problemas que estamos teniendo todavía para discriminar asimetrías tardías, si son benignas o no son benignas. Bueno, lo primero que puede apoyarse uno es si la ecografía de ese niño en la 20 semana fue normal o no. Si la ecografía de ese niño en la semana 20 o 24 fue normal y la asimetría es tardía, muy probablemente sea fisiológica. Si por el contrario la ecografía de la semana 20 o 24 no se hizo o quizás no te inspire demasiada confianza, pues entonces, digamos, tienes un problema porque no sabes cómo discriminar entre si es una posible coartación o si es una asimetría fisiológica. Entonces, el siguiente paso es explorar el arco aórtico. Entonces, no simplemente ver la asimetría de cavidades, sino explorar el arco aórtico y particularmente el istmo aórtico. De tal manera que cuando el istmo aórtico tiene un Z-score por debajo de -2, la probabilidad de que tenga el feto una coartación de aorta se multiplica exponencialmente. Por tanto, cuando tenga usted la duda de si es una simetría benigna o no, si es una coartación o es una simetría benigna, explore el arco aórtico y mida el istmo aórtico, mídalo en milímetros, transfórmelo en Z-score. Si el Z-score está por encima de -2, es decir, un Z-score de -1, -1,5, un Z-score de 0, puede tranquilizar a los padres y decirles que lo más probable es que el niño no tenga una coartación. Si por el contrario el Z-score es de -3, -4, -5, pues tiene que decir a los padres que probablemente el feto tiene una coartación. Pero en cualquier caso, todos estos niños deben seguir naciendo a día de hoy en un hospital donde haya cardiología y donde haya cirugía cardíaca ante la posibilidad de que tengamos un falso negativo. Es decir, que nosotros interpretemos que el niño no tiene coartación y realmente sí la tenga. Es decir, eso es una situación de tan alto riesgo para este neonato que es preferible pecar por exceso que por defecto. Es preferible tener falsos positivos, es decir, niños a los que o fetos en los que digamos que es probable que tengan una coartación y que finalmente no la tengan, pero que den a luz en un hospital terciario. Es preferible esto que un falso negativo, que esta madre dé a luz en su hospital de origen, que quizás no tenga todos los recursos necesarios para atender a este niño, el niño se ponga muy malito y no haya forma de atenderle a tiempo. Por tanto, mejor un falso positivo que un falso negativo. Bueno, muchas gracias. Nos cuenta el doctor Alexander Alcedo. ¿Qué seguimiento debe tener una cardiopatía fetal una vez diagnosticada en la era COVID-19? Pues exactamente la misma que en la era pre-COVID-19. Es decir, eso lo marca fundamentalmente el riesgo de que ese niño, de que la cardiopatía de ese niño pueda cambiar
durante el embarazo. Es decir, hay cardiopatías estables que no se modifican en todo el embarazo y permanecen exactamente igual. Por ejemplo, una transposición de grandes arterias, una comunicación interventricular. ¿Qué más cardiopatías pueden ser así estables? Un ventrículo izquierdo hipoplásico. Son cardiopatías que una vez instauradas no cambian. Por tanto, uno ahí puede espaciar los controles y hacerlos cada 4 o 6 semanas. No hace falta que a esa mujer la veamos más a menudo. Una atresia tricúspide. Una atresia tricúspide no va a cambiar. Es una cardiopatía muy estable que no va a cambiar en todo el embarazo. Por el contrario, hay cardiopatías que pueden provocar una situación de fracaso cardíaco en el feto. Por ejemplo, una anomalía de Epstein, una displasia tricúspide. Entonces son cardiopatías que exigen una vigilancia mucho más estrecha para detectar evolución adversa en el recién nacido. Una taquicardia, un bloqueo aurículo-ventricular, son situaciones, hablábamos antes de las arritmias, que también exigen un seguimiento mucho más cercano. Y luego tenemos cardiopatías representadas fundamentalmente por la patología de las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula aórtica o la válvula pulmonar, donde tenemos que hacer un seguimiento también un poco más estrecho porque sabemos que hay estenosis pulmonares o aórticas que son moderadas inicialmente y que pueden convertirse en severas, en formas graves, que en el paso de 2 o 3 semanas. Y a lo mejor un feto que no era candidato a hacer una valvuloplastia en un determinado momento puede convertirse en candidato en el plazo de 2 o 3 semanas. Por tanto, un niño con una estenosis aórtica moderada, yo le propondría un control en 2 semanas para ver si se ha convertido en una estenosis aórtica crítica o si sigue siendo una estenosis aórtica moderada. Y lo mismo en el lado derecho. Por tanto, en la época COVID, las cosas se hacen exactamente igual que en la época pre-COVID. Es decir, depende fundamentalmente del tipo de cardiopatía congénita que tenga el niño. Muchas gracias. Nos pregunta el doctor Juan Carlos Sotero, si hay algún nuevo avance en intervencionismo fetal fuera de los balones para estenosis. Básicamente no. Básicamente no. Lo que estamos trabajando fundamentalmente es en 2 cosas. En delimitar mejor los candidatos que más se pueden beneficiar de un intervencionismo. Y en segundo lugar, mejorar los dispositivos que estamos utilizando, intentando utilizar agujas más pequeñas, catéteres más pequeños para minimizar la agresión que hacemos al feto. Pero los candidatos siguen siendo, o sea, las entidades que son candidatas a intervencionismo siguen siendo las mismas, pero tenemos que depurar un poco mejor qué candidatos se benefician más y qué candidatos se benefician menos de una intervención. Particularmente, en el caso de la estenosis aórtica crítica, cuando se acompaña de una displasia de la válvula mitral, con mucha insuficiencia mitral, sabemos a día de hoy que estos niños evolucionan mal, a pesar de hacer una valvuloplastia aórtica, que probablemente sean más candidatos de hacerse la colocación de un stent en el tabique interauricular con el fin de evitar una hipertensión pulmonar, más que hacer una valvuloplastia aórtica. Y es algo en lo que estamos trabajando a día de hoy, o sea, decir qué tipo de intervención es la ideal para cada feto. Nos pregunta la doctora Luzdari Ortiz, hace 2 preguntas, ¿qué tipo de transductor usas? Si convex, si volumétrico o el convex 2D, y si la CIB perimembranosa es indicación para estudio genético. En la primera pregunta utilizamos un convex con una frecuencia entre 3,5 y 7 MHz. La volumétrica la empleamos solamente para almacenamiento de volúmenes, pero no estamos trabajando toda la mañana con ella. Es decir, la sonda que utilizamos habitualmente es la convex. Y para la CV perimembranosa es indicación inequívoca de exploración del cariotipo. No así las musculares, pero las CV perimembranosas siempre debe hacerse cariotipo. Muchas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora.
Agradecemos, doctor Galindo, nuevamente su participación, su amabilidad pues, con la Federación Colombiana de Perinatología, la Asociación Vallecaucana y la Asociación Caucana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal. Esperamos tenerlo pues, pronto en la ciudad de Cali. Queremos hacerles una invitación antes de finalizar. Voy a compartir Ya voy a acabar. pantalla acá. ¿Quién la va a hacer la invitación? ¿El recién nacido? Y por favor, que nos cierren el micrófono que hay abierto por allí. Hay un recién nacido por ahí que está muy contento con la charla. Invitamos a este evento que es organizado por el Grupo de Especialistas de Medicina Fetal de Medellín. Se llama Una imagen vale más que 1000 palabras. Ultrasonido en ginecología. No consigo verlo, Felipe. No se ve, Felipe. A ver, ya veo. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ahora ya lo veo perfectamente. Y ya se ve. Como les contaba, es organizado por el Grupo de Especialistas de Medicina Fetal de Medellín, donde van a estar el doctor Waldo Sepúlveda de Chile, el doctor Alberto Galindo de España, el doctor Gustavo Malinger de Israel, el doctor Juan Luis Alcázar de España. Se realiza el julio 17 y 18 de este año y es un evento que es avalado por la Federación Colombiana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, por la Asociación Antioqueña de Medicina Materno-Fetal y por la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia. Allí dejo los datos para las personas que estén interesadas en asistir a este evento. Doctor Galindo, nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por la invitación, tanto para la presentación de hoy como para este congreso del año que viene, que esperemos que para entonces todo esto que estamos hablando y viviendo estos días sea ya solamente un recuerdo, un mal recuerdo, pero solamente un recuerdo. Os agradezco la confianza que habéis depositado en mí, espero haber satisfecho vuestras expectativas y seguimos en contacto, indudablemente. Doctor Galindo, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias a todos los participantes. Adiós. Felipe, ¿estás ahí todavía? Sí, señor. Vale, pues cuando puedas, como tienes mi correo, cuando puedas, por favor, me envías la invitación, la publicidad del curso, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Sí, señor. Seguimos adelante con eso. Esperamos tenerlo pronto acá en Cali, doctor. Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros. Un saludo. Gracias. Adiós.